La vida de los mártires es ese testimonio invaluable en donde podemos encontrar expresiones de fe que generan en el oyente, en el lector, eso que muchas veces en nuestros días se ha perdido. El valor por la fe, el valor por la verdad, el valor por lo sagrado, el valor por la santidad. Estamos hoy iniciando este contenido de actas de los mártires, actas del martirio, para abordar el martirio de Santas Perpetua y Felicidad. Santas Perpetua y Felicidad. Y también vamos a ver que con ellas hay compañeros mártires. Esto aconteció en Cartago el 6 de marzo del año 203, o sea, inicio del siglo III, año 203. Yo voy a ir leyendo, voy lógicamente a compartir la pantalla para que podamos ver la profundidad del contenido de estas actas, ¿no? Porque tiene una expresión muy llamativa. Quiero que presten atención. Aquí estamos, perdón. Aquí estamos. Bueno, esto que están viendo es el prólogo y dice: si los antiguos ejemplos de fe son testimonio de la gracia de Dios y sirven de edificación para los hombres y se escribieron para que, recordando los hechos con la lectura, el hombre fuera confortando y el Señor honrado, ¿por qué no hemos de recoger los documentos recientes que sirven lo mismo para esos dos fines? Estas cosas también han de ser necesarias, a los venideros, y si en su tiempo son tenidas en menos, es por un excesivo culto de la antigüedad. Pero consideren que en todo tiempo es la misma la virtud del Espíritu Santo, y más abundante aún en los últimos tiempos, conforme al desbordamiento de gracia que tendrá lugar al fin del mundo. Porque dice el Señor: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos e hijas, y enviaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas. Y los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos sueños. Así, pues, nosotros reconocemos y respetamos las visiones y profecías anunciadas, lo mismo que las demás manifestaciones del Espíritu Santo, como útiles para la Iglesia, a la que Él es enviado y reparte a todos sus dones conforme a la medida que el Señor ha señalado a cada uno. Ya podemos ver en este prólogo que está hablándonos, está hablando de que hay una iglesia, de una iglesia. Está hablando concretamente de cómo se manifiesta el Espíritu Santo, cómo será esa profecía del profeta Joel que se cumple en Pentecostés. Si ustedes van a leer el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, van a ver que en ese capítulo 2, desde el verso 14 en adelante, Pedro se pone de pie y empieza a decirle a los que estaban reunidos ahí, que eran más o menos unas 5.000 personas que habían escuchado las manifestaciones del Espíritu Santo, les empieza a contar justamente esta profecía. Por eso dice: nosotros reconocemos y respetamos las visiones y las profecías anunciadas, lo mismo que las demás manifestaciones del Espíritu Santo, como útiles para la iglesia. Ven que hay una coherencia, tanto en la Sagrada Escritura como en estos mártires, en estos documentos. Hay una iglesia. Jesucristo fundó una iglesia. Es la iglesia en singular, no está en plural. Y esa iglesia tiene al Espíritu Santo, que es el enviado, el que reparte a todos sus dones conforme a la medida que el Señor le señala a cada uno. O sea, el Señor dicta al Espíritu Santo, que también es Señor, que también es Dios,
que es tercera persona de la Santísima Trinidad, que reparta sus dones. Sigo. Dice: por eso hemos hecho esta narración cuya lectura servirá para gloria de Dios, a fin de que la ignorancia o el desaliento no haga creer que solo a los antiguos les asistió la gracia divina del martirio o de la revelación. Y acá hago un alto, otro alto. Fíjense, esto que acaba de decir puede pasar desapercibido. Pero ustedes, si están viendo este contenido, hermanos que no son de la Iglesia Católica, un católico no se va a dar cuenta, pero un hermano que no es de la Iglesia Católica ya habrá notado que aquí el escritor de esta acta del martirio está haciendo notar algo fuertísimo, fuertísimo. Dice: a fin de que la ignorancia o el desaliento no haga creer que solo a los antiguos les asistió el Espíritu Santo. O sea, hay gente, en su mayoría hermanos separados, protestantes, que sostienen que Jesús asistió a los apóstoles y que después hubo como un tiempo en donde ya no tuvo la asistencia del Espíritu Santo, que la iglesia ¿cómo podríamos decirlo? Se paganizó, que la iglesia se mundanizó y por lo tanto, por eso después vino, por ejemplo, Martín Lutero, 1500 años después, a reformar ese desorden. Y ahí va a recibir supuestamente la asistencia del Espíritu Santo. Otros van a decir, por ejemplo, los mormones van a decir, no fue Lutero, no, fue José Smith, el dueño, el que hizo, por decirlo así, la iglesia mormona, y que va a decir, recibió esta revelación nueva, que es una revelación que le da el ángel Moroni, y en este libro, el libro del Mormón, le va a decir que acá viene a restaurar Jesús todo eso que se perdió. Sin embargo, ya vemos en las actas de los martirios, o sea, 2 siglos después del acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús, vemos que eso que estos hermanos afirman es mentira. Lo está diciendo de una manera muy, muy fácil. Dice: por eso hemos hecho esta narración. Escuchen por qué hace esta narración. Porque esto va a servir para gloria de Dios, a fin de que aquellos que ignoran, los que son ignorantes, o los que se sienten desalentados, del desaliento, no crean que solo a los antiguos les asistió la gracia divina del martirio o de la revelación. Solo hay un grupo que cree que solo la asistencia fue antes a los antiguos, que ¿quiénes son los antiguos? Y los profetas y Jesús con los apóstoles. Después es como que eso ya se perdió y van a venir estos nuevos personajes. Nombré algunos, nombré a José Smith, nombré a Martín Lutero. Pero vemos que eso es mentira, porque dice no. O sea, que no sean ignorantes, que no se desalienten y que entiendan que la gracia divina del martirio y de la revelación le sigue asistiendo a la iglesia. Básicamente lo que está diciendo es eso. Sigue, porque Dios cumple siempre su promesa, para que sirva a los infelices de testimonio y a los fieles de ayuda. En cuanto a nosotros, hermanos e hijos nuestros, os anunciamos lo que vimos y palpamos, a fin de que vosotros, que fuisteis testigos de estas cosas, os acordéis de la gloria del Señor. Hago otro alto ahí. Fíjense que aquí está hablando de porque Dios cumple su promesa. Dios cumple, porque Dios cumple siempre su promesa. ¿Cuál promesa? Dirán ustedes. Ustedes van a ir a Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, y van a ver que en el envío
que se le llama el envío de la gran comisión, o sea, cuando Jesús va a subir al cielo, en esto que nosotros llamamos, cuando Jesús asciende victorioso al cielo, antes de ascender, reúne a los apóstoles y los envía con tareas específicas. ¿Querés saber cuáles son? Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. En el verso 20 va a decir, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. O sea, Jesús promete no abandonar nunca a la iglesia. Sin embargo, hay personas que dicen, no, pero Jesús y el Espíritu Santo abandonó la iglesia porque la iglesia se paganizó, se mundanizó con Constantino, con este, con aquel, con el otro. Bueno, ya estamos viendo que en el siglo III, año 203, ya eso no había pasado. Al menos hasta ese momento vemos que no ha pasado. Vamos a seguir avanzando en otras actas de otros mártires y vamos a ver que eso que se nos acusa es falaz, es una mentira. Por eso dice, lo que queremos, dice, a fin de que vosotros que fuisteis testigos de estas cosas, os acordéis de la gloria del Señor. Y los que ahora os enteráis, o sea, ustedes que ahora se enteran por la narración que se os hace, hay muchos de ustedes que esto lo están escuchando por primera vez, dice, entréis en comunión con los santos mártires y por mediación de ellos con nuestro Señor Jesucristo, a quien se debe todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y acá otro alto. ¿Por qué? Porque sé que muchos de ustedes van a decir, no se van a dar cuenta, pero fíjense que ya se habla, al igual que en los martirios anteriores, se habla de santos, santos mártires, una iglesia que tiene santos. Algo que muchos hermanos que no son de la iglesia católica rechazan esto de los santos. ¿Cómo esto de los santos? Eso va a ser, dicen mucho, cuando en la segunda venida, cuando Jesús en el juicio, el día del juicio final, separe a unos de otros y ahí recién... Bueno, no. La iglesia tiene santos y tiene santos que son santos a causa del sufrimiento del martirio. Lo estamos viendo aquí. Bueno, ahora nos vamos, después de este prólogo, ya llevamos 12 minutos, nos vamos a meter en la primera parte. Yo creo que va a ser un programa que lo vamos a tener que dividir en dos, al menos, en dos partes. ¿Por qué? Porque es muy, muy rico en información este martirio. Está redactado, narrado de una manera que nos va a ser muy, muy, muy gustoso para nosotros y muy doloroso. Vamos a ver lo que pasan estas mujeres y estos compañeros de estas mujeres, cristianos, hermanos nuestros, por no renegar de su fe. Ahora vemos, prisión de los mártires. Fueron apresados los catecúmenos Revocato y Felicidad, ambos esclavos, junto con el joven Secúndulo. También lo fue Vivia Perpetua, de familia noble, educada con esmero y casada con uno de la nobleza. Vivían aún sus padres, dos hermanos, uno de ellos igualmente catecúmeno y un niño de pecho. Ella contaba alrededor de 22 años, narró de su propia mano todo su martirio. O sea, quien va a narrar de su propia mano todo su martirio es Perpetua, Vivia Perpetua, la que es de esta familia noble. Entonces, aquí ya vemos, nos presenta quiénes son apresados. ¿Quiénes son apresados? Y empezamos a ver el contexto. Ahora nos metemos en lo que sigue. Dice, estando yo, dice ella, con los perseguidores, como mi padre, guiado por el amor natural, se esforzase por desviarme de mi propósito y perderme, le dije, hago otro alto. Fíjense la mirada de esta santa, ¿no? Fíjense la mirada de esta santa. Estando yo, dice ella, con los perseguidores como,
como mi padre guiado por el amor natural, se esforzase por desviarme de mi propósito y perderme. Y perderme. O sea, Perpetua tiene muy en claro que renunciar al martirio, o sea, renegar de Jesucristo, negar a Jesucristo, ¿no? Algo tan común entre nosotros hoy en día. Si mi vida está en juego, renuncio. Si mi vida corre peligro, digo que no creo. Si alguno de mi familia está en peligro porque yo creo en Jesucristo, automáticamente digo, no, yo no creo en Jesucristo, yo no soy católico. O sea, eso muchas veces pasa. Sin embargo, esta santa tenía muy en claro que eso no se podía hacer. ¿Por qué? Porque eso significaba perderse. O sea, su alma se iba a perder. Por eso, como su papá viene y trata de decirle, Perpetua, bueno, ya está, basta, renegá de tu fe, deciles que no sos cristiana y ya está, y te salvás, vos sos mamá, no, esto, no. Perpetua, ¿qué dice? Le dije, Padre mío, ¿ves en el suelo ese vaso o jarro o como se le quiera llamar? Y le respondió su papá, le veo. Entonces yo le dije, ¿acaso se le puede llamar de otro modo? Y él me contestó, no. De la misma manera, yo no me puedo llamar otra cosa que cristiana. O sea, lo que el papá le estaba queriendo proponer es decir, decí que no sos cristiana y te salvás. Te salvás. Si vos le decís que sos, que profesás la fe de Roma, te salvás, no te van a matar, no vas a sufrir el martirio. Y ella le dice, no, mira papá, acá ves, tengo un vaso, ¿no? Un jarro. ¿Cómo se le llama eso? Vaso, jarro. ¿Se le puede llamar de otra manera? No. Bueno, de la misma manera a mí no se me puede llamar de otra manera. ¿Por qué? Porque yo seré cristiana, siempre. Miren lo que sigue. Mi padre, al oír, a ver si se puede, me quedo más arriba. Ahí está. Mi padre, al oír mis palabras, fuera de sí se arrojó sobre mí para sacarme los ojos. Pero solo me maltrató y se retiró vencido con sus argumentos infernales. Fíjense que el papá, por amor, la quería salvar. Pero ella reconoce que ese querer salvarla, esos argumentos que usa el papá, en realidad son argumentos ¿de quién? Del demonio. Son argumentos infernales. Del demonio. Dice, con esto no volvió en algunos días, de lo que di gracias a Dios, porque su ausencia me fue un gran alivio. Fíjense que el papá lo que quería era que su hija apostatara. Y quien apostata de la fe comete un pecado mortal, gravísimo. Esta santa lo sabe. Nuestros hermanos no católicos, muchos no lo saben. Creen que apostatando de la fe de la iglesia, o sea, yéndose a creer en un Jesús distinto, en un evangelio distinto, que es lo que dice, por ejemplo, el capítulo 1 de Gálatas, versos 6 y siguientes, muchos creen que mientras yo crea en Jesucristo, no importa dónde esté, si estoy en la iglesia católica, en la ortodoxa, si estoy en la iglesia copta, si estoy en la iglesia arminiana, o si estoy en la iglesia presbiteriana, o si estoy en la bautista, o si estoy en la anglicana, o si estoy en la luterana, o si estoy en una secta de garage. No importa, mientras yo crea en Jesucristo, te dicen, ya soy salvo. Perpetua lo tenía bien en claro que eso era una mentira. Era una mentira. Por eso, ella dice, el que Dios me haya librado por un tiempo, porque va a volver el papá, me haya librado por un tiempo de esta presión de mi papá para que yo apostate de la fe, me fue de un gran alivio. Dice, precisamente en aquellos pocos días recibimos el bautismo y a mí, estando dentro del agua, me inspiró el Espíritu Santo que no pidiera otra cosa que el poder resistir el amor paternal. Aquí podemos ver
Una de las formas de bautismo que son aceptadas en la iglesia y que a su vez se le acusa a la Iglesia Católica de no bautizar a sus fieles sumergiéndolos en agua, o sea, metiéndolos en una pileta, en un río, como se bautizó Jesús. Que de hecho eso en la Iglesia Católica se puede hacer, pero en la iglesia se hace el otro tipo de bautismo también autorizado, que es este bautismo que se hace con agua, poniéndole agua sobre la frente y diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, y se le hace una señal de la cruz, se le tira agüita, y del Hijo, y se le tira agüita, eso, y del Espíritu Santo, y se vuelve a tirar agua, después se lo va a ungir con el Santo Crisma y demás, pero bueno, es la forma del bautismo que nosotros tenemos aquí, que podemos ver los latinos en Latinoamérica. Pero esta forma de bautismo por inmersión, o sea, como hacen los hermanos separados, es también en una forma que se usa dentro de la iglesia. No es la más común, pero que también se usa. ¿Qué dice esta santa? Que cuando estaba siendo bautizada, ella ya creía en Jesús, estaba siendo bautizada, dice, me inspiró el Espíritu Santo para que no pidiera otra cosa que el poder resistir el amor paternal. Sigue, a los pocos días fuimos encarcelados y mi espanto fue grande al ver mentales tinieblas que nunca había experimentado. O sea, el miedo. El miedo. O sea, está bien, yo no voy a renegar, no voy a apostatar, está todo perfecto, el martirio, vamos al martirio. Pero llegó el momento y dice, oh día terrible. Oh día terrible. Porque ahora sí, ahora no es joda. Ahora me tengo que enfrentar a la verdad. Y la verdad es que yo no voy a renegar de mi fe. Dice, hacimiento de presos. Calor era insoportable. Los golpes de los soldados. Y en mí a todo esto se añadía la preocupación por mi hijo. Tercio y Pomponio, carísimos diáconos, o sea, ahí vemos otra parte importante, en la iglesia hay diáconos, que es uno de los tres de los tres ministerios jerárquicos dentro de la iglesia, obispo, sacerdote y diácono. Acá vemos que hay dos diáconos que van a sufrir también el martirio, que son Tercio y Pomponio. Carísimos diáconos, consiguieron con dinero que cada día fuéramos pasados durante algunas horas a un departamento más confortable de la cárcel. Salidos de ella, cada uno podía hacer lo que le pareciera. Yo amamantaba a mi hijo, ella era mamá y estaba con su hijo, ya casi muerto de hambre. Fíjense el horror del maltrato de esta gente que, no sé si se los puede llamar seres humanos, los que tienen en este estado a estas personas, a esta mamá, ¿no? Donde su hijo ya estaba casi muerto de hambre. Dice, preocupada por él, hablaba a mi madre, confortaba a mi hermano y les recomendaba mi hijo. Me era gran tormento ver cómo sufrían cómo sufrían por mí. Este martirio duró muchos días, hasta que conseguí que el niño quedara conmigo en la cárcel. Entonces ya estuve tranquila, libre de la inquietud por el hijo. Desde aquel momento, la cárcel me pareció un palacio, y preferí estar en ella a cualquier otro lugar. Bueno, aquí podemos ver cómo es la mirada de un santo que se desprende de todo desapego del mundo. A nosotros nos pasa lo contrario. No sé si lo vivirás vos, pero estamos siempre atados a cosas materiales, que quiero esto, que quiero aquello, que necesito irme a este lugar de vacaciones, que si no me voy acá no soy feliz, que si no estoy con este no soy feliz, que si no hago esta cosa no soy pleno, que si me quitan esto, si tengo que renunciar a esto, no, me voy a morir, y bla, 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 bla. Y acá vemos la mirada del santo. La mirada del santo es la del despojo, es decir,
se desprenden de todo y dicen, prefería estar en la cárcel, era preferible estar ahí que estar en otro lugar, ¿no? Es decir, acá estoy acá, perdón, por Cristo, y estoy por Cristo despojada de todo. Porque fíjate que ni siquiera a su hijo podía tener con ella. Dice, por aquellos días me dijo mi hermano, señora hermana, ahora estás elevada a una gran dignidad, tanta que me atrevo a pedirte que ores a Dios para que te muestre si esto terminará con el martirio o con la libertad. O sea, el hermano reconoce el grado ya de perfección y santidad de esta mujer y le está pidiendo que ore a Dios para que le muestre si esa situación en la que está metida esta santa va a ser el martirio, o sea, va a terminar con el martirio, o si la van a liberar. Dice, y yo que conocía mi trato con Dios y había sido objeto de tantos favores, le respondí confiada, mañana te lo diré. Y vamos a dejar ahí. Son 26 minutos, pero vamos a dejar ahí. Vos me vas a decir, pero ¿por qué, Franco? Si ahora viene la parte mejor. Bueno, porque justamente viene la parte mejor. Aquí viene la parte mejor. Algo que me faltó decir y que es válido para aquellos que están mirando este contenido y no son católicos. Como uno es católico, es como que pasa desapercibido, pero me parece importante tomarlo y tocarlo. Ustedes habrán escuchado que esta chica era catecúmena. ¿Qué quiere decir? Que esta chica se estaba formando en la fe, no había recibido el bautismo. Que esa es también otra forma válida dentro de la Iglesia Católica, que es la de bautizarse de adulto, pero el bautismo de adulto implica un catecumenado. ¿Qué quiere decir? Implica un camino, un proceso de formación, distinto al de un niño, porque un niño, los padres, que ya son cristianos, van y le piden a la iglesia el don de la fe. Y la iglesia acepta, lógicamente que con ciertas pautas que los padres, muchos no saben, pero que están obligados a cumplir, que la pauta principal es la formación de ese hijo en la fe. O sea, ese hijo recibe el bautismo y después los padres están, no sé si decirlo obligados, pero están comprometidos a formar a ese hijo durante toda su vida en la fe. Un adulto no puede recibir el bautismo y después ser formado. Por lo general es un adulto se forma, acepta a Cristo en su corazón, al modo, si se quiere, también evangélico, y después recibe el bautismo, como fue en el caso de esta santa perpetua. Y de otros, porque habla de catecúmenos, o sea que había otros que iban a gozar, del martirio, y que todavía no estaban bautizados, pero ya su fe estaba formada y por eso después son bautizados. Se supone, lógicamente, que los diáconos ya habían recibido el bautismo, estaban formados porque son ministros jerárquicos, o sea, de la jerarquía de la iglesia. Lo dejamos aquí, mucho para discernir. Este tipo de contenidos es para, no porque quiero que lo vean muchas veces, sino es para que lo puedan masticar, porque se van leyendo muchas cosas, hay mucha información, y se van diciendo muchas cosas y a veces escuchando mientras trabajamos, mientras cocinamos, mientras caminamos, mientras hacemos tareas, muchas veces escuchamos el 20%, el 25%. Entonces, ¿qué recomiendo? Volvé a escucharlo, por eso son 30 minutos. Volvé a escucharlo, escuchá, pará, discerní, pensá, rezá eso que escuchaste, saboreá eso que escuchaste, porque aquí en la historia de estos mártires, está justamente escondida la doctrina de la iglesia,
que vos estás llamado también a discernir si esta doctrina que está escondida acá está en tu denominación, ¿no? Porque si vos sos mormón, podés en estas actas del martirio ver si la fe en tu iglesia mormona se vive al modo de los mártires, o si la fe en la iglesia bautista se vive al modo de los mártires, o si la fe al modo de la iglesia anglicana se vive al modo de los mártires, o si la fe al modo de la iglesia católica se vive en la vida de los mártires. Entonces, dependiendo de qué denominación sea, es importante avanzar en el conocimiento de estas actas de los mártires y concretamente de estos santos. Bueno, espero que te haya sido de utilidad. Sé que te quedás con ganas de más. Yo también, porque les soy sincero, hay mucho para compartir. Creo que vamos a pisar probablemente los 3 programas, uno al ladito del otro, sobre Perpetua, Felicidad y Compañeros Mártires. Me parece que da para hacerlo así, despacito, bien comidita, como digo siempre, más de papilla que comida sólida, para que todos, yo primero, yo soy el primero que necesita digerirlo de esta manera, nos sirva, nos edifique. Así que bueno, espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima semana aquí en Actas del Martirio para contemplar la segunda parte del martirio de Perpetua, Felicidad y Compañeros Mártires. Chao.